Amén. Amados hermanos, encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles esta historia que habla del apóstol Pedro. El apóstol Pedro en ese momento era el apóstol más usado por el Señor. Amén. ¿Está acá? Pero tenemos que recordar que el apóstol Pedro tenía un carácter débil. Y cuando hablo, algunos me dicen, pastor, pero Pedro tenía un carácter fuerte. Él era peleador, era confrontacional. No estoy hablando de ese tipo de carácter. Cuando hablo de carácter débil me refiero a una persona que no tiene convicciones seguras. Es una persona endeble en su pensar, que cualquier cosita lo mueve. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Pedro tenía alguna falencia y un carácter débil. Recuerde que él le dijo al maestro: Señor, si por mí dependiera, yo moriría al lado tuyo. ¿Y Jesús qué le dijo? ¿Me vas a negar? No, Señor, estoy dispuesto a dar mi vida si fuera necesario. Y Jesús le dijo: antes que el gallo cante, ya me habrán negado 3 veces. Era un hombre que tenía falencias, al igual que usted y yo. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ¿cuándo cambia la vida de Pedro? La vida de Pedro tiene un vuelco, y no fue cuando murió el maestro. Porque cuando Jesús muere, Pedro se desorientó y dice que volvió a pescar. ¿Sabe qué fue lo que cambió la vida de Pedro? El día de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo sobre la vida de Pedro y de los 120 que con él estaban. Ese día la vida de Pedro fue transformada. Bendito sea el nombre del Señor, porque el Espíritu Santo convirtió a Pedro en un hombre totalmente distinto a lo que era. Se dejó de ser un hombre débil de carácter a ser un hombre valiente e ir y predicar el Evangelio de Jesucristo. Amén. Ya no le tenía miedo a nada. Antes le tenía miedo a todo, le tenía miedo a si el Señor se iba o no se iba, le tenía miedo a la suegra. Bueno, hay que entender a Pedro también. Pero desde el día que vino el Espíritu Santo sobre Pedro, su vida tuvo una transformación. Fue capaz de ser el hombre valiente que Jesús siempre quiso de Pedro, un hombre que se paraba en un lugar y decía: así ha dicho el Señor. Predicaba con autoridad de Dios. Las señales lo seguían, estaban con él. Bendito sea el nombre del Señor. Es increíble cómo el Espíritu Santo puede cambiar la vida del hombre y de la mujer. Hay un dicho muy popular que dice que el hombre no cambia. ¿Lo ha escuchado ese? El que nace chicharra, dicen algunos. Evangelio según San Jaime, capítulo 2. Y eso da a entender que a veces el hombre no cambia. Pero aquellos que han experimentado la visitación del Espíritu Santo, sabemos que el único que puede cambiar la vida del hombre es el Espíritu de Dios. Y no es un cambio tan solo superficial, es un cambio interno. En el corazón, en la mente. Algunos le llaman metanoia, cambio de mentalidad. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando Pedro estaba predicando y la iglesia estaba creciendo, la gente se convertía, los cojos se levantaban, los muertos resucitaban. Adivine qué pasó. Se le levantó Herodes en contra de la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. A Pedro se le levantó Herodes Agripa I. Y sabe, amado hermano, en este capítulo que acabamos de leer, dice la Biblia que este Herodes era tan malo, hermano, era malo, hermano. Mandó a matar a Jacobo, hermano de Juan, simplemente por predicar el Evangelio. Y como al pueblo judío esto le gustaba, porque no querían que hubiera un grupo que se llamaban los cristianos, que estaban predicando algo que ellos nunca habían visto antes, y como veían que crecían y crecían, los líderes religiosos estaban contentos que a los cristianos se les persiguiera.
Y cuando Herodes mata a Jacobo, hermano de Juan, esto agradó a los judíos. Y entonces Agripa dijo, porque Agripa, un líder político, lo que a él le interesaba era el populismo, era que la gente pensara bien de él, era subir en las encuestas. Entonces dijo, tengo que perseguir a estos cristianos. Y se levantó contra la iglesia. Y qué mejor, dijo el rey Herodes, Agripa, que apresar al hombre más usado, con más poder, con más unción, que era el apóstol Pedro. Y dice la palabra que lo encarceló. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Y dice, y me llama la atención, hermano, porque dice, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes y levadura, versículo 4. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de soldados. ¿Sabía usted que los soldados romanos eran hombres corpulentos? Era un hombre así, con un físico, eran grandes, no sé, como quién, a ver, como Juanca, más o menos así. Hombre robusto, de peso. Y dice que él puso a Pedro preso con 4 grupos de hombres de 4 soldados. ¿Cuántos soldados habían para custodiar a Pedro? Los pillé, la matemática como antes, hermano. 4 grupos de 4. 16 hombres para custodiar a un hombre llamado Pedro. Bendito sea el nombre del Señor. Y aquí hay algo que yo quiero hablar. Y esto es algo que la iglesia tiene que saber. Y no para que la iglesia tenga temor ni tenga miedo, sino que para que la iglesia esté preparada. Cada vez que la iglesia crece en el Señor, siempre se va a levantar oposición. Amén. ¿No nos ha pasado a nosotros en su vida personal? Cuando usted más se acerca a Dios, más problemas le llegan. ¿Ha escuchado usted ese dicho que dice que Dios le da las peores batallas a los mejores guerreros? ¿Cuántos de aquí están luchando para ser el guerrero del año? Oiga, nos ha pasado de todo, hermano. ¿Quién está postulando para ser guerrero del año? A ver. Hay varios aquí, hermano. Les pasa una, pasa otra. ¿Y sabe por qué? Porque cuando hay crecimiento espiritual, el enemigo se levanta en contra de la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Son estas 4 paredes. La iglesia es usted y soy yo. Mientras más buscamos de Dios, el enemigo más va a poner oposición. Porque el trabajo del enemigo es desenfocarnos. El trabajo de él es que perdamos la fe, que dejemos de creer, que dejemos de confiar. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Cada vez que la iglesia crece y se levanta y cumple el llamado de Dios, Herodes se levanta con oposición para perseguir a la iglesia. Amado hermano, hoy día la iglesia no sufre la persecución que tenía en los años primeros de la iglesia primitiva. Hoy día la persecución es distinta. Hoy día se nos persigue más por las redes sociales. Hoy día se nos critica porque predicamos. Hoy día se nos persigue en temas valóricos. Hoy día hay persecución valórica a la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ¿qué hacer cuando la iglesia es perseguida? Mire lo que dice Hechos, capítulo 14, versículo número 22. Esté clamando para que el Señor pueda sanar mi garganta y pueda predicar bien. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que, ¿qué cosa? Permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Déjeme ahí ese versículo, no me lo quite, por favor. Dice esta palabra, confirmando los ánimos. Yo le pregunto en esta mañana, ¿cómo está su ánimo? ¿Cómo está el ánimo? Ay, hermano.
Mírele al que está al lado, véale cómo está el ánimo, así. No lo demuestra la cara, parece, ¿eh? Hermano Oscar, ¿cómo está el ánimo? Bien, dice hermano Oscar. Mi hermano Oscar ha venido a trabajar toda la semana en la iglesia, hermano. De Lampa. Pero aquí está el hombre. Y dice que el ánimo... Bien. Dice, confirmando el ánimo de los discípulos, exhortándoles que permanezcan en la fe. Y dice esta palabra porque es necesario que podamos entrar al reino de los cielos en medio de tribulaciones. Si hay alguien que a usted le predicó que llegando al evangelio se le iban a acabar los problemas, que iba a tener un mundo de Bilsipap, que iba a ser todo bonito, le mintieron. Porque el evangelio no es fácil. El Señor, la palabra del Señor dice que el camino para entrar al reino es angosto. El camino ancho de perdición, donde se disfruta, se pasa bien, está allá afuera. Acá tenemos que a veces sufrir problemas, decepciones, dificultades. Pero lo bueno de esto es que al final del camino está nuestra recompensa. Y vamos a mirar para atrás y vamos a decir, valió la pena. Valió la pena sufrir. Valió la pena a veces pasar procesos duros. Puede decir al que está al lado, valdrá la pena. Valdrá la pena, hermana Gloria. Hermano Miguel, valdrá la pena. Valdrá la pena. Créame que valdrá la pena. Aleluya. Herodes siempre se levanta para frenar lo de Dios. Herodes quiere apagar, escúchame bien, y encarcelar al que vive y experimenta la manifestación del Espíritu. Aleluya. Y usted no me va a creer esto, hermano, pero a veces el espíritu de Herodes está en la iglesia. Wow. Porque el espíritu de Herodes quiere apagar la manifestación de Dios. ¿Qué era lo que hacía Pedro cuando predicaba? Sanaba a los enfermos, levantaba a los muertos. Y Herodes quiso apagar eso. Dijo, si a este lo meto preso, se van a acabar esas cosas. A veces el espíritu de Herodes está en la iglesia metido para criticar a aquel que alaba y siente la presencia de Dios, aquel que danza, aquel que profetiza. Y sabe, amado hermano, lo triste de esto, que hoy día la iglesia está viviendo una crisis espiritual. Ya no se vive la manifestación del Espíritu como vivían años atrás. Yo me recuerdo que yo era pequeño, hermano, y estábamos en una vigilia de amanecida allá en Isla de Maipo, en Población San Luis. Y sabe que el templo de Población San Luis, hermano, tenía un micrófono, pero era malo, hermano. El coordinador lo tenían que poner en un pedestal y nadie lo podía tocar porque el micrófono sonaba y estaba a punto de romperse y era lo único que había. Y yo me acuerdo que estábamos en una vigilia y el hermano que estaba predicando, hermano, el Señor lo tomó el pedestal con el micrófono y se puso a danzar y saltó, hermano. Oiga, una gloria de Dios. El hermano Jaime Moraga, mami. Y sabe que saltó a la baranda con el micrófono y se puso a profetizar y a hablar en lengua con micrófono en la iglesia. Y yo chico decía, aquí el hermano se pitió el micrófono. Pero ¿sabe cómo veíamos? Los más antiguos se deben recordar los milagros gloriosos que ocurrían, amado hermano. Cómo la manifestación del Espíritu estaba tan potente, tan genuina. Y pareciera que hoy día la iglesia ha ido apagando eso. ¿Será que el poder de Dios se habrá terminado? ¿Será que el poder de Dios se habrá acabado? El poder de Dios no ha menguado, su poder sigue intacto. Somos nosotros quienes a veces nos despreocupamos y descuidamos de vivir en la presencia del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo quiere tratar en nuestra vida, quiere moverse en medio de la iglesia, pero el espíritu de Herodes lo quiere encerrar. Aleluya.
Bendito sea el nombre del Señor. No trate usted ni yo de encerrar lo de Dios. Aleluya. Herodes te quiere encerrar. Herodes te quiere tener preso. Herodes quiere que tu voz se apague. Herodes te quiere con los brazos abajo. Herodes te quiere desanimado. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahí metieron preso a Pedro, hermano. Versículo 6 de Hechos 12. Dice, y cuando Herodes le iba a sacar, ahí esa palabra en el fondo está diciendo, cuando Herodes iba a sacar a Pedro para matarlo. Mire, escucha esto. Me tenía que tomar una pastilla, hermano, pero se me olvidó ese detalle. Herodes iba a sacar a Pedro para matarlo. Mire, yo diciéndole que apaguen el celular y me suena a mí, hermano. Herodes, hermano, mire, 7. Bendito sea el nombre del Señor. Para que nos riamos un ratito. Mire, dice, versículo 6. Y cuando Herodes le iba a sacar a Pedro, aquella misma noche, ¿qué estaba haciendo Pedro? Durmiendo. Hermano, mire, le hago esta pregunta. Si a usted le dicen, oye, en unas poquitas horitas más te vamos a cortar la cabeza, ¿qué dice usted? Voy a aprovechar de dormir un ratito. ¿Quién en su sano juicio duerme cuando lo van a matar? Si después va a dormir toda la vida, ¿va a quedar a dormir ahora? ¿Sí o no? ¿Y Pedro qué hacía? No dice que se puso a orar, no dice nada, sino que se puso a dormir. ¿Qué significa esto, pastor? Amado hermano, yo pensaba esto y decía, ¿cómo puede alguien dormir que sabe que lo van a matar? Pero esto demuestra la confianza que Pedro tenía en su Dios. Aleluya. Pedro sabía en quién confiaba. Conocía al Maestro, conocía al Espíritu Santo. Y aunque el gran Herodes venía para matarlo, Pedro dijo, yo descanso en mi Señor. Mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Esto lo escribe Pedro. Primera de Pedro 1, 6 a 7. Pedro está enseñando y dice, por eso, aun cuando por algún tiempo tengan pasar por muchos problemas y dificultades, ¿qué dice? Alégrense. La confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro. Así como la calidad del oro se pone a prueba con el fuego, la confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba con los problemas. Si ustedes pasan la prueba, su confianza será más valiosa que el oro. Pues el oro se puede destruir. Así cuando Jesucristo aparezca, hablará bien de la confianza que ustedes tienen en Dios, porque una confianza que ha pasado por tantas pruebas merece ser alabada. Clarito, hermano. Como el oro es probado a altas temperaturas, y ahí se ve la calidad del oro. La esposa, cuando le regala el esposo alguna pulserita, algún collar, ¿es de oro o no es de oro? Ahí se fueron los amén, ¿eh? No, pastor, yo le regalo un san en uno más, ¿eh? Cuando las cosas son de oro, la calidad del oro se prueba a fuego. Amén. ¿Sabía usted que el oro es un metal resistente al fuego? Y ahí saca todo lo que no es, o los otros metales, todo eso, todo lo que no es oro se derrite. Y Pedro está diciendo que la confianza es más valiosa que el oro.
porque el oro de alguna u otra manera se puede romper. Pero si ustedes, las pruebas, los problemas que tienen son prueba de la confianza en Dios, esa confianza que ustedes tienen en Dios será alabada. Esto es maravilloso, hermano. Entonces, ¿por qué Pedro dormía cuando lo iban a matar? Estaba confiado. Ay, me llegó la cuenta del mall. Confía en el Señor, Dios va a proveer. Pastor, me dieron un diagnóstico médico malo. Confía en Dios, Dios va a hacer. Pastor, es que no tengo esto, Dios va a abrir puertas. Confía en Dios. Alguien dijo, es mejor confiar en Dios que confiar en el hombre. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso el salmista decía en el Salmo 4, verso 8, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Hoy día, amado hermano, las preocupaciones, los problemas no hacen dormir a la gente. Tienen insomnio, la gente no puede dormir hoy día. ¿Sabía usted que hay mucha gente que no puede dormir, sobre todo en Santiago, a causa de los problemas, de la dificultad? Pero el Hijo de Dios, aunque esté lleno de problemas, duerme tranquilo. Hay una alabanza de Samuel Hernández que dice, soy bendecido, duermo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, duermo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. A lo mejor hoy día llegó alguien aquí que ha recibido amenazas de Herodes, y hablo en el sentido espiritual. A lo mejor alguien te ha amenazado espiritualmente, pero la poderosa mano de Dios está aquí. Confía en Él y Él hará. Yo no te puedo decir, hermano, confía en mí, porque soy hombre, fallo, puedo caer. Pero si tu confianza la pones en Dios, Él nunca va a fallar. Él nunca te va a dejar, nunca te abandonará. Yo pregunto en esta mañana, ¿te ha abandonado el Señor alguna vez? ¿Te ha dejado solo el Señor alguna vez? Él nunca nos ha dejado. Por eso nuestra confianza está en Él. Mi confianza no está en las cosas materiales que poseo. Mi confianza no está en los recursos que tengo. Mi confianza está puesta en aquel que murió en el madero de la cruz. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Voy a concluir ya, hermano. ¿Por qué Herodes quiso matar a Pedro? Simplemente porque Pedro se estaba pareciendo más a Jesús. Pedro se estaba pareciendo a su maestro. Pedro predicaba con poder, con autoridad. ¿Sabía usted que cuando Pedro predicaba, 3.000 personas se convirtieron al tiro? De una, hermano, 3.000 de una. Era un hombre lleno de la presencia de Dios. Tenía vivas las manifestaciones del Espíritu, los dones que el Señor entregó para la iglesia. Pedro estaba cada día más parecido al Maestro. Tenía evidencias de que Jesús estaba con él. Tenía la manifestación de Dios en su vida. La iglesia tiene que tener la manifestación del Espíritu, hermano. Voy a repetir esto. La iglesia tiene que tener la manifestación del Espíritu. ¿Pero qué evidencias tenía Pedro, pastor? Pedro iba caminando y en la puerta llamada La Hermosa del templo había un cojo. Y el cojo le estiró la mano y le dijo, dame algo de dinero. Y Pedro le dijo, no tengo plata, no tengo oro, pero de lo que tengo, de lo que Dios ha puesto en mí, te voy a dar. Levántate y anda.
¿Qué hizo el cojo? Se levantó. Y dice la Biblia que se puso a saltar y entró al templo glorificando a Dios. Ese era Pedro. Cuando llegó, amado hermano, a una ciudad, dice que había una jovencita llamada Dorcas. ¿Se recuerda alguno? ¿Qué le había pasado a Dorcas? Había muerto. ¿O no fue así? ¿Y qué hizo Pedro? ¿Qué le dijo a Dorcas? Levántate en el nombre de Jesús. Adivine qué pasó con Dorcas. Se levantó. Tenía viva la manifestación del Espíritu Pedro. La Biblia dice que en Eneas, no aquí en Pudahuel, no. Eneas era un sector, ya había un hombre. Perdón, era el paralítico Eneas. ¿Y sabe lo que le dijo Pedro al paralítico? Eneas, levántate en el nombre de Jesucristo. ¿Qué hizo Eneas? Se levantó. En realidad lo que Pedro le dijo a Eneas fue lo siguiente. Le dijo: Eneas, Jesucristo te sana. Eso dice la palabra que Pedro le dijo. Levántate, haz tu cama. Yo vengo de parte del Señor esta mañana a decirte, hermano, iglesia, Jesucristo te sana. Aleluya. La iglesia tiene que tener la evidencia de los dones del Espíritu Santo. Por eso cuando Juan el Bautista tenía la duda si Jesucristo era el que había de venir, mandó a sus discípulos y llegaron donde Jesús y le dijeron: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Y Jesús le dijo a los discípulos de Juan: díganle a Juan que los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos saltan, los leprosos son limpiados, los muertos resucitan y a los pobres es anunciado el Evangelio. Evidencias del Espíritu Santo. ¿Cuántos dones hay en la iglesia y hoy día están apagados? ¿No será que Dios nos quiere despertar los dones esta mañana? Pastores, que yo perdí el don. Los dones no se pierden, son irrevocables. Los dones se duermen. Si usted no lo trabaja, el don se duerme, pero el don está ahí. Dios tiene poder en esta mañana de despertar los dones de la iglesia. No, yo pensé que hoy día había venido gente de fe acá, hermano. Dios tiene el poder para despertar los dones de la iglesia. Versículo 7. Estaba Pedro durmiendo ahí, tranquilito. De pronto algo pasó. Habían 16 hombres custodiando a Pedro. Pedro, dice la Biblia, que estaba durmiendo entre dos soldados. Esos soldados estaban con espada ahí, que Pedro no se arrancara. Lo tenían encadenado. Pero en medio de la noche apareció el ángel del Señor. Y aquí se le presentó un ángel del Señor. Y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro al costado le despertó diciendo: levántate pronto. ¿Y qué pasó? Las cadenas se cayeron. Pedro no sabía si lo que estaba viviendo era de verdad o era una visión. La Biblia dice que Pedro se levantó, las cadenas se cayeron y el ángel le dice: cíñete, ven, sígueme. Pasaron por el lado de los soldados. Dice la Biblia que la puerta se abrió sola. Y Pedro ahí mirando a los soldados y los soldados ahí parados. No los veían. Y Pedro, me imagino, a lo mejor temeroso. Y Pedro dijo: esto debe ser una visión.
Lo estoy soñando, esto es imposible. Esto es imposible, no se pueden caer las cadenas solas, no se puede abrir la puerta sola, esto es imposible. Estoy viendo una visión. Y dice la Biblia que salieron de la cárcel, pasaron la calle y en ese momento el ángel desapareció y Pedro volvió en sí, se miró y dijo: no es una visión, es verdad, el Señor mandó a su ángel, cortó las cadenas, abrió la puerta y me sacó de la cárcel. Yo vengo a decirte en esta mañana, yo no sé en qué cárcel estás viviendo. A lo mejor vino un Herodes y te encerró. Quisieron apagar tu vida, quisieron apagar tus pensamientos, tus sueños, los encerraron. Hoy día vives en una cárcel custodiada. A lo mejor tus hijos. ¿Cuántos padres hay aquí que hoy día sus hijos están lejos de Dios? Y el enemigo les puso guardia por todos lados. El enemigo les puso soldado a tus hijos, a tu familia, a tu esposo, a tu esposa. El enemigo puso guardias ahí para que nadie pudiera rescatarlo. Pero te tengo una buena noticia. El ángel de Dios puede entrar donde nadie puede entrar. El ángel de Dios está aquí en esta mañana. Y sabe, amada iglesia, cuando el ángel de Dios aparece, las cosas se transforman. Todo cambia cuando está el ángel del Señor. Si no, pregúntele a Sadrach, Mesach y Abednego, que cuando fueron lanzados al horno de fuego, ¿saben quién apareció ahí en medio de ellos? El ángel del Señor, y las llamas no les tocaron. Amada iglesia, pastor, ¿qué ocurre cuando viene el ángel de Jehová? Cuando el ángel de Jehová está, Él viene para cuidarte del fuego. El ángel de Jehová. La Biblia dice que cuando Jesús estaba en el Getsemaní, antes de ser entregado, antes de ser crucificado, estaba tan compungido, estaba tan triste por lo que tenía que pasar. Dice que lloraba y su sudor era como grandes gotas de sangre. Pero ahí apareció un ángel y dice que el ángel le fortaleció. Cuando el ángel del Señor llega, te fortalece, renueva tu fuerza, te levanta. El ángel de Dios está en esta mañana, en este lugar. ¿Qué me dice de María? Una jovencita. ¿Qué le pasó a María? Se le apareció un ángel. ¿Y qué traía el ángel? Una buena noticia, María. María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Sabes que en tu vientre nacerá el Salvador del mundo y Él traerá paz y salvación y llamará su nombre Emmanuel, porque Dios es con nosotros. Ese salvará a todo el mundo del pecado, será el Hijo de Dios y vendrá en tu vientre. Amada iglesia, cuando el ángel del Señor viene, te trae buena noticia, te trae buena noticia, te trae buena noticia. Y a Pedro el ángel del Señor se le apareció para cortarle las cadenas, para librarlo de la cárcel. ¿No será que el ángel del Señor está aquí en esta mañana? Alguno me va a decir: pastor, el enemigo me ha encerrado, el enemigo ha puesto cadenas, pero el ángel del Señor está aquí. Y en el nombre del Señor yo creo que hoy día las cadenas van a caer, las puertas se van a abrir. Aleluya, póngase en pie.